Hola de nuevo, vamos a continuar con nuestro curso. En este vídeo pues lo que vamos a hacer es crear el componente navItem para poder ver ya nuestro menú de navegación en nuestra aplicación en pantalla. Bien, antes de hacerlo lo que vamos a hacer pues es iniciar nuestro proyecto para poder tenerlo preparado en la pantalla de Google Chrome y ver los cambios que vamos haciendo. Para ello, en primer lugar, tenemos que posicionarlo en la carpeta del proyecto de React. Normalmente nos encontramos cuando abrimos el proyecto en Visual Studio Code, nos ponemos en la carpeta raíz del proyecto completo, pero tenemos que ir a la carpeta React que está en Client. Y ahora sí, estamos en la carpeta React. Ahora le ponemos npm start y se iniciará el proyecto en el navegador. Esperamos un poquito a que se cargue. Y ahora sí, ya se ha cargado nuestro proyecto. Como podéis ver, se ve todo negro, oscuro, porque no hemos hecho nada aún. Por eso ahora pues vamos a crear nuestro navItem, el componente. Bien, vamos a venir aquí, que es este de aquí, y pues vamos a empezar a crearlo. En primer lugar, antes de crearlo, necesitamos crear un archivo aquí, que también se llamará navItems, y lo llamaremos scss, que será el archivo de estilos de este componente. Así que como los estilos no nos interesan mucho, pues simplemente yo los voy a copiar donde los tengo guardados y los voy a pegar. Es como CSS, pero más elegante, donde puedes ir creando variables y tal, así que podréis ver que es algo súper sencillo, que no tiene nada de dificultad. Os vais viendo pues lo que se hace y listo. Vale, una vez puestos los estilos que vamos a necesitar, a continuación pues lo que vamos a hacer pues es crear ya nuestro componente. Bien, en primer lugar pues vamos a importar todo lo que necesitamos. Aquí lo tenéis. Eso es lo que necesitamos. Vamos a necesitar React, React State, Link, Use Location, Undesign, CSS siempre. Vamos a necesitar de Undesign, necesitaremos un layout y un menú y los iconos de Undesign. Vale, y ahora pues vamos a empezar primero importando el CSS que acabamos de crear, es decir, de nuestro componente navbar CSS, lo importamos. Y ahora sí, también vamos a crear nuestra variable seeder, tal y como indica Undesign, que será nuestro layout. Le vamos a cambiar el nombre, ya que será el seeder, por eso le llamamos seeder en vez de layout. Y ahora pues creamos nuestra función de componente, ya que no va a necesitar muchas cosas ni estados, pues no lo extendemos como componente. Bien, en primer lugar vamos a crear nuestros estados. Los datos que vamos a necesitar manejar y lo vamos a igualar a useStatic. Como ya sabemos, eso es React y usa status. Bien, los únicos status que necesitará pues son el collapsed. Ya sabéis que el menú se tiene que colapsar, como os lo he mostrado aquí. Voy a volver a abrirlo en Undesign. Aquí tenemos un menú que se colapsa, se vuelve a abrir, se vuelve a colapsar. Y para poder hacer este efecto de aquí necesitamos utilizar status. Por eso necesitamos esos status que veis ahí. Así que la primera variable será collapsed, que empezará en falso. Cuando abramos la página no estará expandido, por lo tanto empezará en falso. Y el segundo pues app logo, que vamos a estar cambiándolo para adaptarlo al tamaño de la pantalla. Vale, favicon .png, que por cierto no tenemos, pero no importa. Bien, ahora sí ya podemos ir creando las funciones. Yo, para agilizar la cosa y para que los vídeos no duren mucho, como son cosas sencillas, simplemente voy a ir copiando dichas funciones e ir repasándolo por encima. Esa función es la función onCollapse, que significa cuando se colapsa nuestro menú. Lo único que hace cuando se colapsa pues es cambiar aquí el estado de la aplicación. En primer lugar, cambia collapsed y lo pone al contrario. Es decir, si estaba en true, lo pone en false, y si estaba en false, lo pone en true para poder hacerlo dinámicamente. Y el app logo pues lo cambia a lo que necesitemos. Si la aplicación estaba colapsada, entonces vuelve a ponerlo en favicon, es decir, si no estaba colapsado, y al contrario, pues pone el icono de wall-dap, es decir, para que podáis entenderlo. Aquí tenemos la plantilla. Si hacemos esto, podéis ver aquí que en el cuadrito rectangular blanco es el icono, se vuelve grande, y si lo hacemos así, se vuelve pequeño. Por eso, cuando lo ampliamos, pues tenemos que buscar un icono diferente, uno que sea más horizontal, y si lo ponemos pequeño, pues tenemos que buscar un icono súper pequeño para que se pueda seguir viendo bien. Por eso cambiamos los iconos. Bien, no tenemos ni este de aquí, ni este de aquí, así que no se va a mostrar ningún icono. De hecho, dará error en console porque no hemos creado ningún icono, pero eso no nos importa por ahora. Bien, la siguiente función que vamos a crear, pues es la de return. Así que voy a copiarla y la voy a pegar aquí. Es súper larga porque es la que crea los menús y voy a ir explicándola. Vale, la última función que hemos creado es la de return, que retorna, devuelve el componente, y el componente que va a devolver es el seeder, que es un seeder como hemos dicho. Y tenemos que indicarle aquí que el seeder va a ser colapsable, es decir, que se va a poder expandir y colapsar. Y pues le indicamos aquí el estado,
que va a manejar el collapset, que es el que hemos creado, collapset. Y luego pues le indicamos la función que se va a disparar cuando se colapsa, que es la función onCollapset. Le damos los estilos, un 60 de padding para que pues se pueda ver bonito y no se pegue demasiado. Vale, y luego pues vamos dándole, en primer lugar pues le damos el icono del logo, que se llama logo. Creo que hemos modificado esa clase en navitems.scss, le damos el tema, que es dark, y luego pues es el tema por defecto, cuidado. Y luego pues le vamos dando los menús. Eso de aquí es un poquito más de cosas de diseño, así que no voy a entretenerme explicándolo porque si no vamos a perder mucho tiempo, ya que el curso está enfocado en otra cosa. Así que podéis ir mirándolo y veréis que son cosas sencillas. Simplemente es ir leyendo el código y si tenéis algún problema pues vais a Undesign y veis ahí cómo se implementa. Bien. Luego aquí pues aquí están las secciones de menú. PlayStation, Xbox, Nintendo. Vamos, que cada uno con su icono.png. Bien, luego la siguiente función que vamos a crear es esa de aquí, getSelectedItem, que nos entregará pues el ítem seleccionado, como bien dice la función. Así que pues vamos a cogerla y la vamos a crear debajo de la función principal, la de navbarItem, y lo único que devolverá pues es eso de aquí, el ítem seleccionado. A partir de pues la ruta, si le dan una ruta vara, pues nos devolverá como ítem el 1. Si no le dan la ruta PlayStation, nos devolverá como ítem el 1 también, ya que la raíz abre directamente PlayStation. Y con eso pues se devuelve la ruta, pero obteniendo el patch desde useLocation patch name. Bien, una vez hecho esto, completado ese componente, lo único que queda pues es exportarlo para poder verlo en otros componentes. Export default y vamos a exportar la función navItems. Ya lo tenemos exportado. Ahora vamos a ir a nuestro app, que es aquí, y tenemos que importarlo aquí si aún no lo hemos hecho. Para importarlo sin escribir ninguna sola línea de código, entonces lo borramos y lo volvemos a escribir. Y Visual Studio Code nos lo detectará automáticamente, le damos a intro y nos lo importará. De esa forma nos ahorramos escribir import. Y aquí está, ya lo tenemos importado. Ahora podemos ir a comprobar en nuestra pantalla si ya se muestra nuestro menú. Recargamos y aún no se muestra, así que nos queda una pequeña cosa que tenemos que hacer para que se pueda mostrar nuestro menú, que en el siguiente vídeo lo vamos a hacer y vamos a empezar a ver cómo se ha pintado nuestro menú. Nos vemos.